En estos 55 minutos de hoy hablamos de la ley de extinción de dominio, algo a lo que usted debería prestarle atención, si es empresario, del tipo que sea, si es político, del tipo que sea, o si simplemente le interesaría saber qué va a pasar con este sistema de recuperación de los bienes o capitales que llegan hasta la puerta de la justicia por haber sido adquiridos de una forma irregular, del tipo que sea también. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué opinas de la figura del fiscal general en vez de la de procurador general de la República? Un tema muy semántico, pero ¿qué Claro. impacto podría tener? Y si eso justifica la modificación de la Constitución. El cambio de nombre. Yo no creo, yo inclusive, a mí me gusta más la figura del procurador general que la del fiscal general. ¿Por qué? Porque esa es una estructura que tiene una historia. Yo sí con lo que estoy de acuerdo es, y eso no requiere tampoco una reforma constitucional. Si hay que reformar la Constitución, la FIMO va a estar ahí y va a ser parte de ese proceso. A fin de cuentas, una reforma constitucional implica un pacto político, un pacto jurídico De todos los sectores, y no un solamente pacto política. social. O sea, Sí. cuando el presidente sometió esa propuesta, que es la reforma de 40 artículos, lo que pasa es que se vendió la idea que era la de que la reforma se estaba introduciendo para garantizar la independencia del Ministerio Público. Pero eso no es lo único que contiene eso. ¿Qué más contiene? Eso contiene todo lo que tiene que ver con la iniciativa popular legislativa, todo lo que tiene que ver con atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo creo que eso hay que revisarlo. ¿Hay que sacar al procurador general o la figura del procurador general del Consejo? Sí, porque yo sostengo la tesis de que el Ministerio Público no puede estar eligiendo jueces. Así es. ¿No te suena raro? Rarísimo. Hasta desde el punto de vista semántico. Me sonaría raro también si los jueces eligieran al Ministerio Público. Pero que eso no tiene sentido. Yo sí te estaría de acuerdo con que fuese parte del Consejo, por ejemplo, un ministro de Justicia, pero no el Procurador General de la República. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. ¿Deberíamos tener, aparte del procurador, un ministro de Justicia? Yo creo que vamos hacia ese camino y te voy a decir por qué. Porque la Procuraduría, oye, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú tienes que tener una visión histórica de las instituciones. Nosotros teníamos un Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que en el año 1964 hubo una reforma en donde se abolió ese Ministerio de Justicia y en donde todas esas atribuciones del Ministerio de Justicia se le dieron entonces a la Procuraduría General de la República. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? De que el Ministerio Público ha tenido que asumir desde entonces una serie de atribuciones que no van con la lógica de lo que es la función natural del Ministerio Público. Que es la persecución. Que es la persecución, la investigación, la presentación, sustentación y defensa del caso. Por ejemplo, hay un tema específico en eso que tú mencionas, que es una dirección que se creó dentro de la Procuraduría General, que es para atender la delincuencia, la prevención de la seguridad ciudadana. Ahí hay un tema. ¿Eso le correspondería al Ministerio Público? ¿Eso estaría más dentro del tema del Ministerio de Justicia? Claro que sí, te voy a Sin decir por embargo, qué. esa es una dirección que no ha destacado dentro del Ministerio Pero muy Público. fácil, es que el Ministerio Público no tiene tiempo para eso. Pero yo te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público debió, en virtud de lo que establece el Código, especializar una unidad para la defensa de las víctimas. Sí. ¿Tú conoces de esa unidad? No. Entonces, pero vamos por parte. ¿Qué tiene que estar un Ministerio Público administrando recintos penitenciarios? No bueno, el efecto está ahí. Yulisa, yo te voy a hablar con claridad. Que, dicho sea de paso, para eso tampoco hay que reformar la Constitución. No. Porque acuérdate que el 169 de la Constitución te establece las atribuciones de la Procuraduría General de la República, en donde en el párrafo 2 establece que dentro de sus atribuciones está la de administrar los recintos penitenciarios. Sin embargo, el legislador puede crear un órgano para transferir esa atribución por ley a un órgano especializado, a un Ministerio de Justicia. Entonces no es necesario para crear el Ministerio de Justicia tampoco modificar la No, Constitución. definitivamente que no.
Ahora bien, además que tiene la Procuraduría General de la República, como tiene función de Ministerio de Justicia, diseñar la política criminal del Estado. Y ese... Pero tú estás entendiendo de qué es de lo que estamos hablando. No quiero ni entrar ahí, pero que también lo estamos haciendo en esa materia y no es culpa del Ministerio Público. Pero claro que no. Yo fui parte del Ministerio Público y yo lo sé, por eso es que te estoy hablando en este tono. Hay muchos entuertos ahí adentro que no dependen de la voluntad de ellos. Pero vámonos a los recintos penitenciarios, que es un tema de política criminal. Tú sabes que, para que tú tengas una idea, tú sabes qué porcentaje del presupuesto de la Procuraduría se va en todo lo que tiene que ver con la administración de los recintos penitenciarios. Más del 70% del presupuesto. Estamos hablando de una empleomanía que llega casi a los 12.000 empleados. El mantenimiento, además. Pero espérate, Yulisa, para que los televidentes entiendan de la magnitud de lo que tú y yo estamos hablando. Tú sabes que nosotros tenemos dos modelos penitenciarios. Sí. Porque tenemos un modelo penitenciario bipolar. Que conviven de forma bipolar. Bipolar. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo tenía una novia que era bipolar y eso es complicado. He oído que es divertido. Es complicado. Vámonos al viejo modelo. Tú sabes que el viejo modelo está bajo la tutela, digamos así, de la policía, y miembros del ejército. ¿Qué control tiene la Procuraduría General de la República? Ninguno. Frente a esos recintos penitenciarios. Ninguno. Te voy a responder con una reseña breve. En La Victoria, hace 6 semanas hoy, mataron 2, hirieron más de una docena, hicieron un allanamiento dentro de La Victoria para el que ya todos los presos estaban preparados, no encontraron armas, solamente encontraron electrodomésticos y un sistema de cableado tecnológico que llegaba hasta 7 kilómetros después del recinto penitenciario. Las armas la encuentran cuando ellos quieren. Y tú te preguntas, ¿cómo se administra un caos así? Si no es porque el caos, quien lo administra, es el mismo recinto. Las complicidades, y eso lo sabe todo el mundo. Tú y yo no estamos dando ninguna primicia aquí. Ahora, eso tiene un problemita. El problemita es, oye, qué bueno que estemos hablando de estas cosas, porque uno generalmente está hablando de que si el Código Penal, que si la policía, que si el Congreso. Qué bueno que tú y yo estemos tocando fondos de la génesis del problema. Es decir, nosotros no estamos abordando este problema por las consecuencias, sino por qué es lo que lo está causando. Causas. Mira, por ejemplo. Tú no sabes que en esas cárceles, porque inclusive hay un tema hasta de discriminación, nuevo modelo, recintos penitenciarios e internos, cárceles, presos, viejo modelo. Probó, en el otro caso no hay probó, hay BTP. Espérate, en uno son policías y militares, en otros son agentes penitenciarios que tienen una formación modelo. Sí, hasta con uniformes distintos. No, que están bien formados. Por eso es que tú ves que los niveles de reincidencia en el viejo modelo sobrepasan el 60%. En el nuevo modelo no sobrepasan el 5%. Ya hay un tema de política criminal, pero más aún. Que por cierto, tenemos que hacer un programa para hablar de política criminal, de diseño de política criminal, que tú y yo creo que manejamos los conceptos. Tú sabes que alrededor del 70% de las clonaciones de tarjetas de crédito se hacen desde esas cárceles. ¿Y las estafas? Que ya tuviste, no. Y las intrusiones de sicariato, que ya tuviste que están conectadas a través de cableados. Con empresas telefónicas. Pero tú has visto cosas igual. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Eso no aguanta ni una auditoría visual. ¿Cómo se maneja un sistema tecnológico para clonar tarjetas desde la cárcel con servicio de data de una empresa de tecnología
Bueno, yo no quiero ni seguir, porque eso no aguanta una auditoría. No, y tú hablabas de que de eso hace 6 semanas y todavía no hay el primer acusado. No hay nada, no hay ni siquiera un informe completo emitido. Entonces, tenemos un problema. Ahora, volviendo a la reforma constitucional, mira, eventualmente si eso se da, hay un artículo muy bueno de Cristóbal Rodríguez hoy en el periódico Diario Libre. Porque tampoco nosotros podemos petrificar las constituciones. Las constituciones Bueno, tiene sus cláusulas pétreas, como la de la cadena perpetua y demás. Sí. Pero no petrificar, Pero no todo Carla, puede ser pétreo. No, las constituciones son también hipótesis de trabajo y además tú no puedes condenar a generaciones a que no sean o a que no se beneficien de una eventual reforma a la Constitución. Pero además la Constitución tiene que ser las reglas claras para manejar una nación en su época. No Ahora, necesariamente tú tienes que atar las sociedades de ahora a lo que era en 1940 o 50. No, claro que no. Ahora, pero hay que tener cuidado. Tú sabes que en la Constitución del 2010, que nosotros trabajamos muchísimo en eso, y tú también desde los medios te involucraste muchísimo, y que creo que te la sabes de memoria. Tú sabes que anterior a la Constitución del 2010, la lógica del Estado era otra. Completamente distinta. Era el Estado liberal, sí, que se fundamentaba sobre la base de la representación, fundamentalmente. ¿Qué pasa? Llega el 2010, nos buscamos la reforma, cambiamos a ese Estado social y democrático de derecho. Y ya los pilares sobre los cuales se sustenta la democracia es el componente político, el ejercicio de la política, la representación, pero también hay otro que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en esos procesos de construcción de la democracia. Por eso que esto es que se crea el referéndum, el plebiscito. Yo sostengo la tesis de que nosotros tenemos una democracia imperfecta, porque nosotros ninguna de esas leyes que debimos de haber aprobado, que son las que garantizarían esa participación de la ciudadanía en esos procesos de construcción de esa nueva lógica de la democracia que estableció la Constitución del 2010, nosotros no hemos aprobado esa legislación. La ley de indulto nosotros no la hemos aprobado. El indulto... Lo que teníamos era una comisión que renunciaron todito, por cierto, por no, pero, el escándalo. Pero por las travesuras que se hacían ahí. Sí. Pero también porque nunca hubo una ley. Desde la Constitución del 2010, por no tener una ley, nadie ha podido ser indultado en este país. Entonces yo creo que también debemos de tener la mirada en esa dirección también, honestamente hablando te lo digo. Nos falta trabajo. Inclusive para construir un Ministerio de Justicia tenemos mucho material. Pero por supuesto que si nosotros en Finjus, conjuntamente con el comisionado, elaboramos un proyecto de ley. Yo recuerdo que el comisionado era Alejandro Moscoso. Y es un proyecto que anda por ahí dando muchísimos bandazos. ¿Podría ser que la constitución de un Ministerio de Justicia, bueno, eso tendría que pasar por el Congreso? Sí, claro que sí, claro. Sin duda. Pero ¿se podría legislar o trabajar en este momento que estamos hablando de modernizaciones, de que nos preocupa tanto la independencia de la justicia, para que se legisle a favor de un Ministerio de Justicia y que ese cargo sea como se maneja el de los jueces? Que no necesariamente sea movido por un decreto, o que si se maneja por decreto el ministro, entonces que el procurador no sea por decreto, pero que haya un balance. Si es un ministerio, ya es atribución del Ejecutivo nombrar al ministro. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el procurador general, ahí se pueden crear diferentes mecanismos. Entonces, ¿es necesario cambiarlo a fiscal general? No, yo creo que no, porque a fin de cuentas, tú estás hablando del nombre. Ojalá que Lo que quiero es saber si técnicamente habría alguna diferencia. No, es que no hay ninguna diferencia. Porque a fin de cuentas lo que va a diferenciar una cosa de la otra sería lo que como atribuciones se les daría o a ese procurador general o a ese fiscal general. O sea que yo no veo cuál sería la importancia de cambiar procurador general de fiscal general. Quizás siguiendo una corriente internacional en donde esa figura del procurador general que nosotros tenemos, que es el que existe en los Estados Unidos, el Attorney General. Que lo nombra el presidente, sí, también. Claro que sí. Y el hecho de que lo nombre el presidente no significa que hace todo lo que diga el presidente. No, es que no lo puede hacer. Entonces la independencia no tiene que ver con el decreto. Pero ven acá, yo te voy a decir una cosa, Yulis.
¿Por qué tú te has caracterizado? Yo lo voy a decir yo, no lo tiene que decir. ¿Por qué tú te has caracterizado en lo que ha sido el ejercicio de investigación de tu profesión? ¿Por qué tú te has caracterizado? Independientemente de tu talento, por tus niveles de independencia. ¿A ti te ha dicho Manuel Estrella lo que tú tienes que decir aquí? No, porque él sabe a quién él contrató. Entonces, yo le decía a Uchi Lora, a ti algún día Pepín Corripio, que fue miembro de la comisión aquella, Claro. te dijo a ti lo que tú tenías que decir aquí, o te llamó a ti algún día por lo que tú dijiste. No, esa fue la conducta de ese hombre. Entonces, Y esa es la conducta de todo el que quiere trascender. pero por supuesto que sí. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que te da la independencia? La independencia te la da cuando tú actúas sobre la base de lo que tú crees que es correcto. Esa es la independencia. Dentro del marco legal. Claro que sí, esa es la independencia. Y eso no te lo da un decreto. No, porque a fin de cuentas, eso es de lo único que son dueños los que vienen al mundo con las manos vacías. Vamos a estar claros. Y así mismo Estamos se van claros, ¿verdad con que sí? ellas, sí, así es. Gracias, Servio Tulio. Me faltó tiempo, o sea que estás compelido a darme otra hora, otros 55 minutos. No había venido porque acuérdate que estaba trabajando en el tema policial y era un tema que nosotros lo queríamos manejar con mucho tacto. Y lo manejaron con mucho tacto, Yo pienso que sí. por suerte. Gracias, Servio Tulio. Gracias a ti. Siempre es un placer tenerte aquí.